con quienes habíamos comenzado la semana el año pasado, la semana pasada. Y para mi esposa y para mí, pues ha sido una experiencia también muy linda y llevamos gratos recuerdos de ustedes, nuevas amistades, nombres, teléfonos de algunos de ustedes y estamos a las órdenes, hermanos, para servirles. Yo quiero decirles, hermanos, que el ministerio de los niños es un ministerio extraordinario, pero yo le decía, no solamente a mi esposa, pero a otra persona más también, compartiéndole esta semana, le decía que lamentablemente nosotros en la iglesia, los adultos, no nos hemos dado cuenta del valor que tiene trabajar por los niños. Si ustedes observan, cuando se construye un templo, lo primero que se preocupa la iglesia de construir es la nave principal. Es la nave principal donde van a estar los adultos con sus buenas bancas. Y entonces los niños se empiezan a reunir por allá atrás en un salón a veces que está todo medio construido, o a veces yo los he visto incluso reuniéndose afuera, en la tierra, en el piso, en lo que se construye en los departamentos de niños. Pocas palabras, no los tenemos como una prioridad. En los presupuestos financieros muchas veces tampoco. Y es interesante porque Jesús, en una ocasión, cuando venían las madres buscando que Jesús, como un maestro que era y como se acostumbraba que los maestros, los rabinos bendecían a esos niños, ellas vinieron también para que Jesús pudiera bendecirlos. Y la palabra de Dios dice que los discípulos se molestaron y pensaron, no estén molestando al maestro, porque el maestro era un gran evangelista que reunía ahí miles de personas. En una ocasión habían 5,000, ¿verdad? En otra ocasión 7,000, sin contar las mujeres y los niños. Fíjense bien cómo la mentalidad desde aquel entonces ya nos ha afectado, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, las regañaron. Y el deseado de la gente dice que algunas de estas madres ya se dieron la media vuelta todas tristes sin tener el privilegio de que Jesús pudiera bendecirlas cuando Jesús se dio cuenta. Y Jesús, yo creo que los discípulos esperaban que Jesús les dijera, muchachos, qué bueno que me quitaron este estorbo de muchachitos aquí que vienen a quitarme tiempo, porque yo soy un evangelista importante, tengo un mensaje que dar. Tal vez ellos pensarían que Jesús iba a reaccionar, pero la Biblia dice que él ¿qué dice la Biblia? Se enojó, hermanos, y los reprendió y les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. Y hermanos, quisiéramos animarles. Yo les mencioné esta mañana de una hermana que en México, allí en Empalme, Sonora, tenía un grupo pequeño con 40 niños cada semana reuniéndose. Así como mi esposa, ¿verdad? Haciéndole su programita, dándole sus regalitos. Y si esto siguiera, al rato ustedes iban a ver 25, 30 niños reuniéndose. Y más si es una reunión ya a la semana, queriendo venir también. Solo es cuestión de encontrar personas que tengan amor por los niños. Porque, hermanos, la iglesia adventista tiene material que se puede conseguir. Hay personas que les pueden enseñar a ustedes cómo trabajar con los niños, pero lo más importante es que ustedes en su corazón tengan amor por estos niños. Que, hermanos, nuestros niños de hoy en día, como nunca antes, están siendo descuidados. No se olviden de eso. Ahora nuestros niños están muy descuidados, porque años atrás, en la época de mi mamá, las madres no trabajaban afuera, hermano. No había necesidad, aunque sea pobremente, con el salario del padre era suficiente, pobremente, y se sobrevivía. Ahora, hermano, la economía forza a muchas veces a las madres a tener que irse a trabajar, aunque sea un part-time, y ya no están todo el tiempo que quisieran. Y muchas de ellas cuando dan a luz un niño, unos cuantos meses, y de ahí buscan a alguien que cuide ese niño. Pero nadie va a cuidar igual, hermanos, que una madre. Porque yo conozco historias de madres que creyendo que la comadre o que la abuelita o que el tío, y sé de historias donde, pues sí, ella era familiar suya, pero el marido no era familiar. Y el marido, que no era familiar de esa niñita, que se la encargaron a la doña, en algún descuido, abuso sexual de niños, mis hermanos. Nadie puede cuidar a los hijos como uno. Y Dios ha hecho que seamos los padres, y especialmente en los primeros años,
las madres, Dios ha hecho que en la naturaleza la madre los primeros años sea la encargada de cuidar los niños, porque un día se van a ir, hermanos. Ya no los vamos a tener, no se olviden de eso. Así que este es un poquito de promoción para el ministerio de Children Ministry, ministerio de los niños, ¿no? Hermanos, a la salida, por cierto, yo traje un poco de material que les puede servir para con los niños. Véanme ahí a la salida. Tenemos materiales muy buenos de tu historia preferida que se ha hecho. Algunos de ustedes han adquirido en la semana y a la puesta del sol allá al salir. Acérquense a ver si hay algo que les pueda ser de utilidad para sus hijos. Pero estamos compitiendo con la media, mis hermanos. La media se está arrastrando la mente de nuestros niños. Nosotros intentamos proveer material que a ellos también les apetezca a través de la media, ¿ok? Bueno, voy a tratar de resumir el tema de esta tarde titulado José y el secreto del verdadero éxito. Cuando usted oye hablar a una persona que es exitosa, ¿qué es lo que le viene a la mente? Fulano es exitoso. Bueno, lo que le viene a usted es que tiene mucha plata, tiene dinero, una casa grande, carros últimos modelos. Generalmente pensar en una persona exitosa gira alrededor de prosperidad financiera o a veces de fama o una posición política o administrativa. Decimos esa persona es exitosa. Entre nosotros los seres humanos, considerar el éxito tiene una relación con prosperidad, con ganar una medalla de oro, si es en el deporte, ser el campeón de una liga, si es un equipo y si tuvo éxito esa persona. Pero, ¿qué es éxito en la Biblia, mis hermanos? ¿Cómo podemos resumir nosotros el secreto del verdadero éxito? Verdadero éxito, no un éxito falso, hueco, que solamente tiene que ver con cosas materiales. A la luz de la Biblia, yo no he encontrado un mejor ejemplo de un secreto verdadero de éxito que la historia de José, hermano. Y quisiera, aunque sea en resumidas cuentas, mencionar algo de algunas cosas, de muchísimas lecciones que se encierran ahí en la historia de José. Yo me he tomado el tiempo de estudiarla con cuidado por un buen tiempo y de ahí ir sacando lecciones. Por favor, vayamos a Génesis capítulo 37. Y miren, hermanos, hay personas y hay jóvenes, señoritas, sé que hay algunos de ellos, que piensan que el poder ser una persona exitosa lo va a lograr ese joven o esa señorita si tiene ventajas de algunos que consideran que las tuvieron y por eso son personas exitosas. Es decir, algunos pueden decir, si yo hubiera sido un familiar de los Kennedy, entonces hubiera sido una persona exitosa, con mi apellido Kennedy. Se me hubieran abierto las puertas por ser de una familia de alto abolengo, ¿no? Entonces algunas personas piensan así. Otro dice, no, yo soy una persona fracasada, una persona que no me va bien, no sé, porque yo he heredado de mi abuelo, que fue un borracho, un drogadicto. Mi mamá fue una mujer perdida, que nos abandonó. Todas esas desventajas me han afectado a mí para ser una persona exitosa. Y hoy en día, hermanos, se habla de familias disfuncionales. Tal vez ustedes han oído hablar esa expresión, ¿verdad? Familias disfuncionales. Son familias, por ejemplo, donde ha habido un divorcio, un papá borracho, una mamá drogadicta, y ahí vienen hijos. Y generalmente se piensa pues que de eso no va a salir nada bueno. Lo que puede salir solamente es algo negativo. Pero si ustedes observan, vamos a ver si José tenía ventajas a nivel de familia que pudieran ser elementos que le permitieran a él ser una persona de éxito. Vamos a ver. Vamos a Génesis 37. Habitó Jacob es el papá de José, en la tierra donde había morado su padre, o sea, Isaac, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y aunque sea brevemente, yo voy a tratar de mencionar algunas cosas que aquí se registran en la Biblia. Como están en la Biblia, hay algunas que están un poquito pesaditas, pero por estar en la Biblia yo lo voy a mencionar, así que nadie se me sienta incómodo por algunas cosas que voy a señalar que tienen que ver con la familia de José, porque eran tan negativas que humanamente hablando nosotros podíamos justificar que José no fuera una persona exitosa y que lograra el verdadero éxito. José, siendo de edad de 17 años, 17, era un teen, un adolescente,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Aquí ya menciona en un plural la palabra mujeres de su padre. Si usted va a las Sagradas Escrituras, va a encontrar en unos pasajes anteriores a este capítulo 37 que el padre de José tuvo 4 mujeres, porque la poligamia se volvió tan común, aunque era una violación de la ley de Dios y de los planes divinos originalmente, pero se llegó a ser tan común como fue la esclavitud también, que la esclavitud llegó a ser como algo normal, aunque era un pecado esclavizar a un ser humano. Y así fue con la poligamia, mis hermanos. Y el papá de José, pues fue un polígamo con 4 mujeres y tuvo hijos con esas 4 mujeres. 2 de ellas incluso eran hermanas. Y ahí hay algunas cosas bastante complicadas y vergonzosas en la historia que Dios ha permitido que queden para que nos demos cuenta, hermanos, del daño, del perjuicio, de las consecuencias que tiene el pecado de la poligamia. Entonces, hermanos, dice él, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. No es que José fuera un chismoso, no es que fuera un dedo, como algunos dicen que anda señalando. Él era un hermano que amaba a sus hermanos, que era responsable, que sufría ver las cosas que ellos andaban haciendo y sentía que era su deber que su padre supiera para poder evitar problemas en sus hermanos, número uno, y aún también con la comunidad que les rodeaba. Así que como ustedes pueden ver aquí, ya desde el principio de entrada, la palabra de Dios nos presenta un cuadro donde hay una familia disfuncional, un padre con varias mujeres, hay varios hijos de las diferentes esposas, son medios hermanos todo eso, y eso crea una rivalidad entre ellos, especialmente porque no se olviden que entraban en juego las leyes de la herencia, las leyes del primogénito, y entonces quién cuando muera el patriarca se va a quedar con una mayoría de las posesiones del patriarca. Todo eso creaba sus envidias y sus celos, mis hermanos. Ahora bien, con este cuadro vamos a observar algunos detalles que se registran de la clase de hermanos que tenía José. Ya vimos que el padre era polígamo, pero ahora vamos a analizar qué nos dice la Biblia acerca de los hermanos de José. Miren, para comenzar vamos en Génesis 35. En Génesis 35, el versículo 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel, o sea, Jacob, ustedes saben que Jacob se le cambió su nombre por Israel, en aquella tierra, fue Rubén y durmió. Rubén era el primogénito, el hermano mayor de José, el hijo mayor de Jacob. Fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, etcétera. Hermanos, Rubén, el primogénito, se acostó con una de las mujeres de su padre, que era una madrastra, pues no era su mamá, era una madrastra. Vean ustedes los enredos sexuales de la promiscuidad, de la poligamia, para que se den cuenta. Ahí están las consecuencias, y con la consecuencia nos damos cuenta que eso no podía ser algo bueno, era negativo. Por cierto, al final, cuando el patriarca Jacob va a bendecir, allá en el capítulo 50 de Génesis, cuando él va a pronunciar bendiciones, porque está por morirse, de cada una de las tribus, pues Rubén perdió la primogenitura por haberse acostado con su madrastra, la esposa de su padre. Hubieron consecuencias. Ahora vean ustedes qué clase de hermanito mayor tenía José. Era el hermano mayor de él, que debiera dar el ejemplo, incluso se suponía que iba a ser el primogénito. Pero además, hermanos, también ustedes pueden observar, hay una historia en el capítulo 34 que no la vamos a leer porque tengo que resumir el tema por el tiempo. En Génesis 34 se titula La deshonra de Dina vengada. Ustedes se acuerdan de Dina, la única hermana que se registra de los 12 patriarcas, de José y sus hermanos. Ellos tuvieron una hermana llamada Dina. Y ella entabló amistades con personas que no eran del pueblo de Dios, se asoció con ellos, se colocó en un terreno peligroso y por andar ahí entre la miel algo se le pegó, como dice el dicho, y entonces el hijo del príncipe de esa gente pagana la violó sexualmente a ella para forzar al matrimonio. Pero él se enamoró de ella y la quería como esposa, y entonces él trató de hacer un arreglo con Jacob, el padre de Siquem,
con Jacob para que se la diera por esposa. Y entonces se aparentó como que se iba a hacer el negocio allí. Pero mis hermanos, una de las condiciones que en forma muy astuta, un par de los hermanos de José le ponen es de que ellos tenían que circuncidarse para formar parte. Entonces, como iban a emparentar, dijeron, bueno, la condición es que se circunciden y se circuncidan. Pero cuando una persona se circuncida, en el tercer día es el día más doloroso. Miren lo que dice el versículo 25 de Génesis 34, Génesis 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermano de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, mis hermanos. A cuchillo se los degollaron uno por uno, cientos, hermanos. Como eran los varones, en el tercer momento del tercer día de la circuncisión, donde ellos estaban indefensos, porque con dolor, imagínense, no había ni cómo moverse. Allí, hermanos, a filo de espada, uno por uno, fue un matadero y un sangrero que yo me imagino que hubo por todas esas calles, hermano. El resto de la historia muestra cómo Jacob los reprende, les dice, ustedes me han hecho abominable a los moradores de esta tierra. Y entonces ellos le reclaman al padre, le dicen que él habría de tratar a su hermana como si fuera una prostituta y ellos buscaron la venganza. Esta actitud de Simeón y de Leví nos muestra la clase de temple vengativo que tenían estos dos hermanos. Rubén con el lío de la madrastra y estos dos con un espíritu vengativo. A pesar de que estas personas estaban dispuestas a circuncidarse, a hacer las paces, ciertamente no se había usado el mejor método para tenerla como esposa y sin embargo se actuó de una forma equivocada por parte de los hermanos. Cuando usted va al capítulo 38, léanlo cuando tengan tiempo. En el capítulo 38 ahora nos habla de otro hermano de José y se titula, capítulo 38, Judá y Tamar. Y si usted lee con cuidado, porque yo lo voy a resumir el capítulo, usted se va a observar que Judá tenía la costumbre de buscar prostitutas, ¿sí? Para satisfacer sus necesidades sexuales. Léalo ahí y ahí está. Ya salió a buscar una. Lo más que ahí viene el incidente de lo que ocurrió con una nuera, pero él andaba buscando una prostituta. Entonces, cuando usted junta este cuadro, ese era el ambiente en que nuestro héroe José fue creciendo y es el ambiente que le rodeó. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Tenía razones José para poder justificar él también vivir una vida equivocada, justificar pecados, hacer cosas malas? Porque si sus hermanos mayores, no se olviden que él es de los chicos, hacían esas cosas, pues él se podía justificar y sin embargo él, aquí viene la clave, hermanos, él escogió ser diferente. Y querido joven y señorita, aquí viene la clave. Tú puedes romper esa tendencia de tu familia. Vienes de un padre polígamo. La Biblia me presenta que José no fue polígamo. La Biblia es donde leemos con cuidado, solamente tuvo una esposa. Y yo meditando en esto dije, ¿por qué? Porque José fue suficientemente inteligente para decir, yo no quiero tener los líos que tuvo mi papá. Diferentes mujeres con diferentes hermanos. Una sola esposa él tuvo. Entonces José escogió romper esa tendencia equivocada de las cosas negativas de su familia. Vendría siendo como hoy en día alguien que tuvo un padre borracho, alcohólico, mis hermanos, y él decide no ser alcohólico, no ser borracho. Él decide romper esa tendencia que viene tal vez de su parentela, de cosas negativas, y comenzar con él un principio diferente para establecer una descendencia distinta. José, mis hermanos, toma la elección de ser diferente. Y aquí me muestra, hermano, en esta elección de José, la importancia que tiene el libre albedrío de cada persona. Que nosotros podemos estar en condiciones que justifiquen hacer el mal, pero yo escojo no hacerlo, hermano. Y saben, hermanos, cuando una persona decide no hacer el mal, ni el diablo nos puede empujar a hacer el mal.
La Biblia dice en Daniel 1:8, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, etcétera. Y ahí donde está la batalla, el corazón, que es la mente. Ahí donde yo digo no y punto, es no. Prefiero muerto antes que violar la ley de Dios. Y entonces el diablo no va a poder hacer nada, hermano. Y él lo sabe. En ese libre albedrío que Dios nos ha dado, esa capacidad de elegir. Y hermano, yo fui un estudiante como algunos jóvenes que aquí están en la escuela, mis hermanos. Yo estudié la escuela secundaria Miguel Hidalgo y Costilla en Guaymas, Sonora. Mi papá fue pastor de ahí, pero luego de ahí pasó a la asociación en Nogales, que estaba como a unas 4 horas. Y por razones de estudio yo me quedé ahí a terminar la secundaria y luego la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, que tenían una sucursal ahí en Guaymas, Sonora. Y tenían una preparatoria, pero patrocinada por el Tecnológico de Monterrey. Y ya de ahí los estudiantes se iban a Monterrey a estudiar sus carreras. Y entonces yo me vi en la situación de estudiar solo, mis hermanos ahí, alejado de mi papá y de mi mamá. Mi papá había vivido en la casa pastoral de ese templo que estaba a un lado, pero cuando se fue a Nogales vino otro pastor y esa casa quedó desocupada. Yo le pedí a mi papá que me dejara quedarme ahí a estudiar porque extrañaba a mis amigos. Yo no tenía a nadie en Nogales. Fui a Nogales, incluso me registré y fui el primer día a clases, pero me regresé llorando, mis hermanos. Me sentía solo. Mis hermanos, algunos estaban en Tezopaco estudiando, otros en Montemorelos. Y encima de eso, pues tampoco veía a mis amigos donde ya había estudiado el primer año de secundaria, ahora estaba en el segundo. Y le dije a mi papá, papá, yo quiero que me des oportunidad de regresar a Guaymas a estudiar ahí en la misma escuela donde yo estudié. Y había una hermana que se llamaba la hermana Chayo, hermana Rosario, Lizárraga, que yo era muy amigo de sus hijos. Y cuando a mí me tocó irme con mis padres, ella nos dijo, bueno, hijo, cuando quiera, aquí está su casa, dijo ella. Y ustedes saben que la gente adulta, a uno de joven le dice, aquí está su casa, pero pues es una frase por educación, ¿no? Que a veces nosotros de broma decimos, bueno, voy a venir por las escrituras pronto. Dice su casa, pero es un acto de cortesía. Pero yo era un jovencito que yo lo tomé literal. Así, los jóvenes agarramos las cosas diferentes. Y mi papá me dice, hijo, pero ¿a dónde? ¿A dónde a dónde vas a vivir, hijo? Y además me dice, pues yo tengo a tus hermanos estudiando, no va a ser fácil económicamente. Pero yo le hablé más que con las palabras, con el corazón, hermano. Y él vio mi rostro, mi situación, mi tristeza. Y le dije, la hermana Chayo me ofreció su casa. Ella me dijo que si yo quería, ahí estaba su casa, papá, me dijo. Y bueno, está bien, me dijo, pero quiero hablar contigo algo. Entonces me acuerdo que él abrió una puerta de la sala que daba hacia un balcón y me invitó a salir ahí. Y nos sentamos en un mueble ahí los dos. Y él me dijo, mira, hijo, yo está bien, voy a aceptar tu pedido, pero yo voy a confiar en ti, que tú te vas a portar bien, porque ahí vas a estar tú solo, no vamos a estar nosotros. Y yo le di mi palabra a mis hermanos, un jovencito de alrededor de unos 16 años de edad que tendría, que me iba a portar bien. Y entonces regresé a Guaymas, Dios manejó las cosas porque en la iglesia, el nuevo pastor que llegó, él no quiso ocupar la iglesia pastoral que se tenía, porque él quería tener un poquito de más privacidad y entonces él buscó otra casa, un poco más alejada de la iglesia y esa casa quedó desocupada. Ahí habían hermanos que apreciaban el ministerio de mi papá, me conocían a mí y ellos dijeron, bueno, pues ahí que viva Jorgito, dijeron, y sirve que cuida esa casa, dijeron. Entonces me dieron la oportunidad de quedarme a vivir en esa casa yo solo, hermano. Toda una casa completa que era donde habíamos vivido antes con toda la familia y ahí me quedé a vivir. Y comencé a estudiar en la escuela Miguel Hidalgo Costilla, allí en Guaymas, Sonora, mi segundo año de secundaria y luego el tercero y luego los 2 de prepa. Hermanos, yo tuve tentaciones fuertes para hacer cosas equivocadas, pero yo en mi corazón me propuse, como dice la Biblia, decir no al alcohol, al tabaco, a la invitación de meterse con mujeres o los bailes o el cine y me concentré en mis estudios y en hacer ejercicio y en eso me ocupaba, mis hermanos, yendo y viniendo y estudio y logramos sacar nosotros buenas calificaciones que nos permitieron obtener becas. Por mi experiencia sé que el secreto está en escoger
en decidir, mis hermanos. Y no nos puede nadie empujar. Uno podría hasta morir, pero decidir no hacer el mal, hermanos. No hay justificativo. Dios nos ha dado el libre albedrío. Y la historia de José a mí me inspira, mis hermanos, porque él tenía razones familiares para justificar haber sido diferente. ¿Qué más podemos sacar nosotros aquí, hermanos, de la historia de José? Precisamente el siguiente detalle, que comienza al comienzo de su historia. Él, rodeado de hermanos que son malandras, que tenían, dice, la mala fama de sus hermanos. Eran 12, los 11 tenían mala fama. Y entonces José decide ser diferente. Y ahí está el secreto del verdadero éxito, hermano. Disponernos a ser diferente a lo que hacen los demás. Los demás llegan tarde, tú llegas a tiempo. Los demás, si estás trabajando en una fábrica de chocolates, los demás a escondidas roban chocolates, tú no robes chocolates, tú sé diferente. Los demás llega a la hora de salir, por decir, a las 4 de la tarde y ya se van rápido. Tú caminas la segunda milla, puedes quedarte 5 o 10 minutos más para terminar algo y ves una luz prendida, nadie la apaga, tú apágala. Sé diferente en lo bueno. ¿Y cómo José decidió ser diferente, mis hermanos? ¿Cuál fue el resultado? Comenzando ahí en la familia, ahí en su familia se convirtió en el number one. Number one en su familia. Medalla de oro. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hermanos, con su carácter, con sus peculiaridades de forma de ser, su honestidad, su pureza, su obediencia, su honestidad, su integridad, se gana el corazón de su padre. Los demás andaban haciendo cosas chuecas, imagínense Rubén, los otros que matan allá, el otro buscando prostituta, etcétera, mis hermanos. Pero José era diferente. Y entonces su padre dice que lo amaba más que los demás. Se convirtió en el number one ahí en la familia. Número 1. Y entonces, mis hermanos, cuenta en Hechos de los Apóstoles, aunque también en Génesis está la misma historia un poquito más ampliada, pero yo quiero usar Hechos capítulo 7, cuando Esteban está hablando un poco de la historia de los patriarcas. En Hechos capítulo 7, el versículo 9, miren lo que dice. Hechos 7, 9. Los patriarcas, se está refiriendo a los hermanos de José, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Los patriarcas, o sea, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Este pasaje está dividido en dos partes. La primera es una parte totalmente negativa. Movidos por envidia, venden a José como un esclavo que va a parar en Egipto. Pero me gusta la segunda parte, que ese es el secreto del verdadero éxito de José y de cualquiera de nosotros. Dice, pero Dios estaba con él. Y hermano, eso es algo extraordinario. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, el secreto del verdadero éxito en la vida de José es procurar vivir ante la presencia de Dios. Y si Dios está conmigo, nada me va a ocurrir sin el permiso de Dios, que Dios no lo transforme en bendición, mis hermanos. Aunque los otros traten de a mí hacerme daño, como yo estoy bajo la presencia de Dios, que ese es el secreto del verdadero éxito, aunque parezca que me está yendo de lo peor, no es así. Estoy en el camino del éxito porque tengo la presencia de Dios. Pero Dios estaba con él. Y hermanos, volvamos ahora a Génesis, capítulo 37, vamos a avanzar. Lo venden sus hermanos, ustedes conocen el resto de la historia, ahí podríamos sacar más historia, pero tenemos que abreviar esto. Vamos rápidamente al capítulo 39. En el capítulo 39, el versículo 1, aquí sí se amplía lo que vimos de Hechos, versículo 1 en adelante. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Ahí está la parte negativa. Ahora viene la parte positiva. Pero Jehová estaba con José. Lo venden los hermanos, está de esclavo con Potifar, pero Jehová estaba con él. ¿Y cuál es el resultado de que Jehová esté con él aún en esas condiciones negativas de esclavitud? Que uno diría, pobre José, de number one en la familia, de hijo consentido, ahora se vuelve en un esclavo, todo lo opuesto. Pero Dios estaba con él. Y como resultado de que Jehová estaba con él, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Porque hermanos, cuando una persona tiene la presencia de Dios en su vida, el rostro, hay algo en él que la demás gente dice, no sé qué es lo que tenga esta persona, pero hay algo en él que le despierta confianza, que le despierta un deseo de hacer bien a esa persona, o de usarla, como en el caso aquí de Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Hasta el pagano es bendecido por un hijo de Dios que decide ser fiel al Señor, mis hermanos. Y entonces dice aquí, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Era un handsome, un good looking. Y encima de eso, un hombre íntegro. Ahora, mis hermanos, en la familia, number one. Lo venden sus hermanos por envidia, dijeron, ya nos deshicimos de este tipo que nos caía mal. Pensaron que se habían deshecho de él. Estaban frotando las manos de alegría porque ya no tenían el soñador que les daba lata, el consentido de papá. Lo vendieron por envidia. Pero Dios estaba con él. Y ahora llega a Egipto como esclavo, y en Egipto ya no como un hijo de papá, number one, ahora como un trabajador, se convierte en el trabajador number one, número uno, el mayor de la casa. Y el dueño le dio una confianza absoluta, le dijo, todo puedes poner, nomás con la doña no te me metas. Parece que él conocía lo que tenía. Digo, con la doña no te metas, dijo. Pero de ahí en fuera, todo lo demás tú puedes decidirlo. Number one. Y en medio de ese éxito y de esa prosperidad, mis hermanos, ahora le viene otra prueba. Ya había sido probado con lo que le llaman aquí, ¿cómo se usan en inglés la palabra que le llaman la presión de grupo? ¿Qué palabra en inglés se emplean para los jóvenes? La presión de grupo. Muy bien, esa palabra. José había tenido esa presión de grupo en la familia y pasó la prueba, ¿verdad? Ahora está como un trabajador y pasa la prueba porque se convierte en el mejor trabajador. Hermanos, Dios quiere que tú y yo seamos cabeza y no cola. Dios quiere que tú llegues barriendo ahí en McDonald's y limpiando excusados, pero a los años te conviertas en el gerente de ahí. Y por qué no, al rato hasta puedas tú comprar también, ¿cómo se llama cuando se compra la franquicia? La franquicia y seas el dueño también de una franquicia de McDonald's o de la tienda, que sea por ilustrar solamente. Dios no quiere que nosotros siempre nos quedemos, hermanos, viendo la lástima del mundo. Que seamos cabeza y no cola. Que nosotros prestemos en lugar de andar pidiendo prestado. Y aquí lo estamos viendo, hermano. Secreto del éxito verdadero es la presencia de Dios. Y cuando yo me preocupo cada día por buscar que la presencia de Dios vaya conmigo en este día, lo demás, aunque parezca negativo, Dios se va a encargar de transformarlo en bendición. Porque fíjense, Dios es un Dios que yo le llamo el Dios reciclador. Agarra lo que no sirve y lo transforma en algo que sirve. Si el hombre es capaz, hermano, de agarrar trapos viejos y cartones y lo convierte en un papel blanco de baño o en papel blanco de oficina, el hombre es capaz de agarrar los pedazos de madera que no sirven, los hace desechos, se convierte en un plywood o en acerrín y en muchas cosas. El ser humano ha logrado ingeniárselas de agarrar cosas podridas o cosas que no sirven y entonces transformarlo en algo útil. Imagínense Dios. Dios agarró la envidia de los hermanos de José, lo metió en una licuadora. Y ahora viene la segunda prueba. Una prueba
en la que habían fracasado otros grandes hombres de Dios y algunos fracasarían en el futuro. Samson fracasó con ese problema, el problema de su sexualidad. Salomón, el hombre más sabio, fracasó con el problema de su sexualidad. David fracasó también, y otros más en la Biblia. No saber manejar su sexualidad adecuadamente. Y hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 7 lo siguiente. Aconteció después de esto, estamos leyendo Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. En la Biblia se usan lenguajes, mis hermanos, que a veces una persona que no sabe, pues piensa que, pobre señora, pues que quería que durmiera por ahí cerquita para que la cuidara. No, no se trataba de que quería que durmiera por ahí un cuartito cerca de la recámara porque tenía miedo que se pudiera meter algo. Era una invitación a pecar, a cometer una relación sexual ilícita. Y él no quiso, dice la Sagrada Escritura. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. Razón número 1 por la cual él no quería. Tu amo ha depositado su confianza en mí. ¿Cómo le voy a fallar? Él ha confiado en mí. Yo puedo tocarte a ti, eres su mujer. Segunda razón, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Porque José era un adorador del templo de la omnipresencia de Dios. José es un adorador no de 4 paredes, que viene aquí a la iglesia con corbatita y traje y la mejor sonrisa, pero sale y se convierte en un diablo, escondidas por ahí anda haciendo cosas pecaminosas. Él vivía como ante la presencia de Dios, mis hermanos. Él sabía que había un Dios que le podía leer hasta los pensamientos, los motivos, las intenciones. Un Dios que no se le escapa nada, mis hermanos. David cuando pecó y quiso ocultar su pecado, y al año le manda al profeta. Dios le dio 1 año para que resolviera su problema. Y cuando él pensaba que estaba gozando ya de su pecadito tapado, la gente decía, qué gran rey tenemos. Mira, a la viuda de Urías Eteo la tomó por esposa. Qué tremendo rey que tenemos. Y era un pecado el que había cometido. Y Dios le demostró, mis hermanos, que Dios todo lo ve. No nos podemos ocultar de él. Así que José, mis hermanos, le dice a la mujer que él no puede aceptar la invitación de ella. Y hermanos, José razones para haber justificado su pecado. En primer lugar, él era esclavo. Ella era su ama. Después de su amo, ella era la segunda en autoridad. Y ella siendo la ama, pues ella me está invitando. Él podía haber dicho, bueno, pues, pan que llore, ella me está invitando, ella es mi ama, yo soy un esclavo, yo soy hombre. Era joven, dice que bien parecido. Así que había razones para justificar. Y ella presionándole, pero él no. Confianza de su amo terreno y también un Dios a quien él servía que lo estaba observando. Y entonces dice versículo 10, hablándole ella a José cada día, mis hermanos, no dice cuántos días, pero fueron varios días, mis hermanos, estuvo dale y dale y dale. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces esta mujer dijo, parece que lo que necesita es medio tímido, yo creo, hay que echarle una ayudadita, una manita. Entonces gestó un plan, que no hubiera nadie, que nomás viniera él a hacer sus quehaceres, se encargó de que de los otros trabajadores no hubiera nadie, estuviera solo para que no tuviera timidez y animarlo a caer en el pecado. Pero José era prueba de balas, mis hermanos. Qué hermosa historia de José, hermano. Qué lindo es cuando nosotros proponemos decir no y cuando vivimos como ante la presencia de Dios. Mirando, vamos a ser cuidadosos hasta de lo que veamos cuando nadie nos está viendo, mis hermanos, porque sabemos que Dios nos está viendo. Entonces, ya que no, dicen que una mujer despechada es más peligrosa que un hombre. Una mujer que se siente despreciada por un hombre a veces no es la excepción, porque entonces esta mujer, hermanos, lo que hizo fue lo siguiente. Ella, una vez que se dio cuenta que José no iba a corresponder a su invitación de caer en el pecado de adulterio,
entonces decidió desquitarse de él. ¿Y qué hizo? Le levantó un falso testimonio. Ustedes conocen el relato para abreviarlo. Le levantó un falso testimonio y él fue a parar a la cárcel. Y otra vez nuestro héroe number one, de estar arriba, ahora va a parar a la cárcel hasta abajo y con su reputación dañada, porque ella mintió. Y entonces dice el versículo 20 del capítulo 39, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. La parte negativa. Pareciera, hermanos, que estaba fracasado. Todo destruido. Allá en su casa, number one, por envidia sus hermanos lo venden. Él va a parar como un esclavo. Mientras que sus hermanos se quedan muy cómodos disfrutando del ambiente de libertad allá con su padre y él de esclavo. Pero bueno, Dios lo bendice. Se convierte en mayordomo y cuando está rodeándole la prosperidad y el éxito, su propia ama que lo invita a pecar y él decide portarse bien y por portarse bien va a parar a la cárcel. Con su padre se portaba bien, va a parar de esclavo. Está de esclavo, quiere ser un buen esclavo, no quiere ser el mal y va a parar a la cárcel. Hermano, si hay alguien que podía haber renegado de Dios, era José y haber dicho, no vas a ser más mi Dios, porque yo por ser obediente a tu ley, mira lo que me está pasando. Pero él había conocido a Dios. Y mire el versículo 21 lo que dice, después que dice, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. De nuevo, José ahora en la cárcel, nuestro héroe se convierte en number one otra vez, hermano. Number one en la cárcel también, porque él vivía bajo la presencia de Dios. Así que usted imagínese una licuadora donde Dios agarra la envidia de los hermanos de José y ahí la mete. El falso testimonio de la mujer de Potifar y Dios la mete en la licuadora. Y luego viene la última etapa. ¿Se acuerdan ustedes del copero y el panadero? Los sueños que ellos tienen. Y entonces cuando José les interpreta el sueño, que ocurre así, el pobre panadero le va a costar la existencia de acuerdo al sueño, y el copero, en cambio, el sueño era positivo, que iba a regresar a su puesto, y entonces José le pide un favor. Versículo 14 del capítulo 40 de Génesis. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. O sea, cuando te vaya bien y que te manden llamar de nuevo allá con Faraón para ofrecer la copa, acuérdate de mí, me dijo. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, o sea, de la cárcel, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. O sea, estoy en la cárcel, pero ha sido un falso testimonio. Y ocurrió lo que ocurrió, mis hermanos, pero lamentablemente, ¿qué sucedió con el copero? Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. ¿Cómo se llamaría eso, hermanos? Ingratitud. Tenemos la licuadora, envidia, falso testimonio de la mujer de Potifar y la ingratitud del copero. Pero como todas las cosas trabajan para bien aquellos que han confiado en Dios, el Señor movió la licuadora de esos tres ingredientes negativos y lo que resultó fue que impulsó a José a través de un sueño que le viene a Faraón, porque Dios no se olvidó de José, el copero sí, pero Dios no. Entonces Dios hace que Faraón tenga un sueño, nadie se lo puede interpretar y él comienza a preguntar, ¿saben ustedes quién me puede? Y ahí entonces se acuerda el copero y dice, ay, de mis pecados me acuerdo. Y entonces ya él menciona, hay un joven en la cárcel, un hebreo, un extranjero, y entonces lo mandan traer y el resultado es que Dios lo usa a él y él se convierte en un instrumento de salvación, no solamente para Egipto, sino también para su familia, incluyendo sus hermanos que eran malos y que con el tiempo cambiaron y se arrepintieron, mis hermanos. Y si hay alguien aquí que tiene un carácter o defectos como los hermanos de José, hay esperanza que Dios nos puede cambiar, hermanos.
porque Génesis comienza con la historia triste de estos hermanos, pero el libro de Apocalipsis termina con los nombres de las 12 tribus de Israel, cuyos nombres son símbolo de victoria, mis hermanos, los 144,000 de las 12 tribus de Israel. Queridos hermanos, Dios, a través de la historia de José, nos enseña que el secreto del verdadero éxito consiste, mis hermanos, en buscar la presencia de Dios cada día, cada mañana, para que Él pueda dirigir nuestras vidas. Quiero finalizar, hermanos, con unos párrafos que están en el libro Patriarcas y Profetas. Si alguien se quiere animar a leer todo el capítulo 20 llamado José en Egipto, se va a beneficiar mucho, especial jóvenes y señoritas. Lean el capítulo 20 de Patriarcas y Profetas llamado José en Egipto. Yo voy a leer un par de párrafos solamente para terminar con un canto y una oración. Miren lo que dice aquí. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se le encargara a José no era resultado de un milagro directo, ¿no? Como una varita mágica que Dios hiciera así y ya le venía el éxito a él. No, sino que su trabajo, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su impresionante prosperidad. Es decir, viene siendo como si usted quiere la bendición de Dios y usted avienta una semillita de frijol o de maíz o de trigo. Bueno, usted hace su parte y Dios va a hacer el resto. Que salga esa planta, que produzca mucho grano, o si es un árbol, mucho fruto. Dios se va a encargar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así que José hacía su parte, que incluía justamente, hermanos, trabajo, interés y energía. Y eran estos coronados con la bendición de Dios. Sin embargo, dice aquí, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. O sea, no es asunto estar en una hamaca ahí cantando, trabajar, somos siervos de Dios sin salir a buscar un trabajo. Tenemos que salir a buscar un trabajo y cuando Dios nos da el trabajo, queremos prosperidad, seamos puntuales, seamos responsables, caminemos segundas millas y va a haber gente que nos está observando. Eso es lo que le pasó a José. José llegó como un esclavo y él podía haberse la pasado ahí lamentando, hasta siendo flojo. Dijo, no, yo estoy aquí sin culpa, mis hermanos envidiosos y renegando y concentrado en lo negativo y haciendo mal su trabajo y de mala gana. Pero no, hermanos. Dice Elena G. de White que él se propuso en su corazón honrar al Dios que su padre y su madre le habían enseñado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y que donde él fuera iba a poner en alto a su Dios, y así fue, hermanos. Entonces continúa el párrafo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo. Ahora, cuando José enfrentó la tentación de la mujer de Potifar, la sierva de Dios dice lo siguiente: hasta entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Pero ¿cómo enfrentaría esta tentación tan repentina, la de la mujer de Potifar, tan fuerte, tan seductora? José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado había encubrimiento, favor y premios. Si accedía a la mujer, pues habría encubrimiento y ya le iba a tapar su pecado, no había problema. Favores y premios. Por el otro, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. Y querido hermano y hermana, nosotros a veces no sabemos que hay cierto momento en nuestra vida donde Dios va a permitir una prueba donde se va a decidir nuestro destino, hermano, para vida eterna o para muerte eterna, porque va a ser el comienzo de una debacle o de una ascensión espiritual en nuestra vida. Y dice lo siguiente: ¿triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? Y miren, hermano, lo que Elena G. de White escribió enseguida que me toca el corazón. Dice, los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad. Hay ángeles, mis hermanos, que cuando estamos siendo probados, están a la expectativa de ver qué Juan o María o Antonio o fulano, perengano, qué vamos a hacer cuando viene esa tentación, hermano. ¿Serle fiel a Dios
o vamos a dejar que triunfe el pecado y Satanás sonría porque nos ve fracasados? Cierro con este párrafo. Dice Elena G. de White, hablando de la historia de José: si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones, a las que tendremos que hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recuerden siempre los jóvenes, y yo añado también nosotros los adultos, recuerden siempre los jóvenes que en cualquier lugar que estén, y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su mirada. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas y a menudo se violan sin que tal cosa se descubra, y por lo tanto los transgresores quedan sin castigo. Usted se puede pasar un alto y nadie lo vio, ninguna patrulla. Una luz roja, usted viola esa ley y nadie se da cuenta. Obtiene ganancias que no la reporta y no paga impuestos y nadie se da cuenta. Son las leyes humanas. Aquí se puede hacer, ¿sí? Pero no sucede así con la ley de Dios. La más oscura medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible, hermanos. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la inspección divina. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo y como si la atención del cielo estuviera concentrada sobre ella. Ese fue el secreto del verdadero éxito de José. Vivió como ante la presencia de Dios. Dios no le falló, mis hermanos. Y él vivió para ser un ejemplo para ti, para mí, de buscar la presencia de Dios, para que no importa la edad que tengamos, nosotros seamos un instrumento para la honra y la gloria del Señor. Hermano, yo quisiera invitarles para cantar un canto que es el himno 503, hermano técnico, honra al hombre del valor. Pero vamos a hacer un arreglito solamente, pastor y hermanas que están encargadas de la música. Este canto se usa en relación con Daniel, pero cada vez que aparezca el nombre de Daniel, vamos a decir José. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel, dice en el original, pero nosotros vamos a decir tal lo cual lo fue José, porque es la historia de José. Pero la música y el resto del contenido va a quedar igual, solamente cada vez que aparezca Daniel, vamos a decir José. Adelante, hermano, pónganos la música y nuestras hermanas o hermanos que nos están acompañando. Hermanos, yo me siento impulsado a tener una oración final de esta semana, pero una oración especial por los jóvenes, por los jovencitos adolescentes que hubieran aquí.
Si hay 3 o 4, yo quisiera ponerlos en las manos de Dios. Jovencitos que estén aquí, pasen al frente. Quiero hacer una oración dedicada para ti. Tú vas a entrar en la etapa, y señoritas también, de decidir qué carrera estudiar, con quién te vas a casar, cuál va a ser tu Dios, el de tus padres, o tú vas a escoger tu Dios. Si hay jovencitos, adolescentes, pasen al frente, niños de 10, 11, 12 años que quieran unirse en una oración final, por favor, señoritas también, no importa si no son miembros de la iglesia, porque de manera especial yo quiero elevar una oración por ustedes, juntamente con la oración de despedida. ¿Hay alguien más? Muy bien, no se quede por ahí, es una oración que vamos a elevar poniéndote a ti en las manos de nuestro Dios. No tengan pena. Adelante, hermanos adultos, vamos a acompañarles a ellos inclinando el rostro para esta plegaria. Querido Padre Celestial, gracias por la inspiración de esta historia de José. Aprender a encontrar el secreto del verdadero éxito, que es vivir ante la presencia de Dios. Y hasta las cosas malas las transformarás en bendición. Querido Dios, hemos terminado una semana rica en bendiciones. Te suplicamos que nos ayudes a no olvidar las cosas que aprendimos, las cosas que escuchamos, los cantos, las oraciones, el estudio de tu palabra, y aquellas cosas que nos impresionaron en nuestro corazón, que queden imborrables, tú las sigas usando y puedan ir madurando para el bien de nuestra vida espiritual al paso del tiempo. En esta noche, Padre, de manera especial quiero colocar este grupo de jovencitos y de señoritas también en tus manos. Que tu Espíritu Santo pueda descender sobre ellos y tú les ayudes a vivir vidas santas en tiempos difíciles, como José en Egipto y Daniel, los jóvenes hebreos en Babilonia. Atreverse a ser diferentes en lo bueno, a saber decir no al pecado, sabiendo que tú habrás de bendecirlos grandemente. Cuando José, Señor, pasó la prueba, el resultado fue que tú lo honraste, convirtiéndose en el primer ministro de Egipto. Cuando Daniel y sus jóvenes compañeros pasaron la prueba del alimento, de la estatua de Nabucodonosor, después los convertiste en gobernadores y Daniel en consejero de ese rey también. Padre, yo no sé qué tú tengas para estos jóvenes, pero yo sí sé, Padre, que si ellos son fieles a ti y viven como ante tu presencia, tú los vas a coronar de grandes bendiciones y ellos hacen su parte. Vas a coronar sus esfuerzos, su empeño, su energía, su tenacidad, para la gloria de tu nombre. En tus manos los encomendamos en esta noche por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Pastor.